capítulo 5 del libro de Oseas. Vamos a leer el verso 6 y el verso 15. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios con Israel? ¿Qué es lo que hace Dios con aquellos que no quieren obedecerle? Dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Este es el gran cuidado que tenemos que tener. Hoy día está vigente la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Y en la iglesia de la Odisea, Dios no está dentro, Dios está afuera. Vuelvo a repetir: Dios está afuera. Amén. Si gusta, lo confirmamos por la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Nos dice el libro de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, vamos al libro nuevamente de Oseas, capítulo 5, verso 15, para entrar a nuestra lectura principal. Miren lo que nos habla Dios: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Lo pueden leer conmigo? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahora, en el capítulo 6 que hemos leído, lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo, que en medio de esta religión inculcada por los hombres, el verdadero pueblo de Dios se pueda volver a Dios mientras tanto que hay tiempo. Amén. Y como esto es tan delicado, dice el verso 2 del capítulo 6: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Y con la ayuda del Señor Jesucristo queremos testificar acerca de esa iglesia. Amén. La iglesia del tercer día. Gloria a Jesús. Si nosotros vamos al libro de los Salmos, capítulo 90, verso 4. Salmo 90, versículo 4. Ahora entraríamos en 2 términos, de los cuales no nos lo vamos a abarcar, pero entramos en el cronos y en el kairos. El cronos en nuestro tiempo que vivimos constantemente. El kairos viene a ser el tiempo de Dios para su
iglesia. Y cuando hablamos del tiempo de Dios para su iglesia, creo que en nuestros oídos debe estar muy, pero muy latente estas palabras: andad sabiamente para con los de afuera. Amén. Redimiendo el tiempo. Iglesia del Señor Jesucristo, mucho tiempo nos ha tocado vivir aquí en la tierra. Hemos tenido que vivir cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Cada día se nos hace más difícil, porque no podemos desconocer. Cada día se nos hace más difícil, pero tenemos la gloriosa esperanza que el que ha de venir vendrá. Gloria a Jesús. Y no tardará. En el Salmo 90, verso 4, nos dice Moisés: porque 1000 años ante tus ojos. Lo pueden leer conmigo. ¿Cómo dice el libro de Dios? Porque 1000 años ante tus ojos, ahora vamos a 2 de Pedro 3, versículo 8, para que podamos entender y reconfirmar que en el tiempo de Dios 1000 años representan un día. 1000 años representan un día. Dice 2 de Pedro 3, verso 8: mas, oh amados, podemos leer juntos: mas, oh amados, no ignoréis Entonces llegamos a algo que no solo es común, sino que algo que es genuino y verdadero. Amén. Sí, Señor. 1000 años representan un día. Amén. En el tiempo de Dios. Amén. Lo podemos repetir. Amén. 1000 años representan un día en el tiempo de Dios. Fecha no queremos dar. Amén. Porque no nos corresponde. Así es, Jesús. Día y hora tampoco. Amén. Pero sí, lo que tenemos que decir a viva voz, por todo lo que está aconteciendo, que el que ha de venir vendrá. Amén. Y no tardará. Así es, Señor. Amén. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado desde niños, pero cada día que se acerca esa esperanza, amén, alzamos nuestras cabezas, no como los hijos de Adán, amén, sino que alzamos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Esta palabra no es para incrédulos. Amén. Sí, Señor. Esta palabra es para los que creen. Amén. Que el Señor Jesús viene. Amén. Señor. Amén. Ahora, en el tercer día, es el tercer día donde vamos a tener que sacrificar, si queremos irnos con el Señor, lo que más amamos. Amén. Sí, Señor. Y lo confirmamos por el libro de Dios. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 4. Dijimos que el tercer día es el día donde vamos a tener que sacrificar, si queremos irnos con el Señor, lo que más amamos. Dice el versículo 4, y yo le pido a ustedes que lo lean en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo nos dice la Escritura?
mirando el libro de Dios, el verso 2 del capítulo 22, Dios le había dicho a Abraham: toma ahora ¿qué? ¿Qué más dice? ¿A quién? A Isaac. Y ve a la tierra. ¿Y qué le dice más el libro de Dios? El tercer día. Amén. El tercer día. Para los hombres y mujeres de Dios que quieren estar preparados para el encuentro con Dios, tienen que ofrecer, tienen que entregar lo que más aman. Amén. Sí. Gloria a Jesús. Esto guarda silencio, Gloria a Jesús. porque esto le aconteció a un hombre muy precipitado en responder. Gloria a Jesús. Su nombre, como lo declara el libro de Juan, era Pedro. Amén. Pero cuando Dios habla con él, lo llama con su naturaleza Gloria a Jesús. carnal, Amén. Sí, el Señor. Simón. Amén. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido. Cuando hubieron, ¿qué cosa? Comido. Jesús dijo: ¿a quién? Hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes. Él le dijo: apacienta. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de qué? De Jonás. ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que amas. Le dijo: apacienta las ovejas. Pero la tercera vez, a Simón se le movió el piso. Amén. Y ojalá que en esta hora el Señor pueda mover nuestra naturaleza carnal. Sí, el Señor. Amén. Amén. La iglesia tiene que prepararse para el encuentro Así es. con Dios. Amén. Vuelvo a repetir, la iglesia tiene que prepararse para el encuentro con ¿quién? Con Dios. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y miren lo que acontece con Pedro: se entristeció. Y ojalá que en esta hora la palabra de Dios Amén. nos haga ponernos tristes, Así es, Señor. porque podemos engañarnos a nosotros mismos, Así es, Señor. Amén. pero hay alguien a quien no podemos engañar: Amén. es a Dios. Amén. ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, Señor, amén. tú sabes que te amo. Jesús le volvió a decir: apacienta, ¿qué cosa? Mis ovejas. Volvemos nuevamente al primer hombre del cual estamos hablando, Abraham. Gloria a Jesús. Abraham, en el tercer día, entregó a Dios lo que él más amaba. Amén. Si hay cosas que a nosotros nos hacen amar más que a Jesús, Gloria a Jesús. yo tengo una triste noticia para ustedes: no estamos preparados para irnos con el Señor. Así es, Jesús. Si usted ama más a sus hijos que al Señor, no está preparado. Así es, Señor. Amén. Si usted ama a su esposa más que al Señor, no estamos preparados. Así es, Señor. Amén. Y esto lo confirma el libro de Dios. Vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios.
capítulo 16. Versículo 22. Entonces usted se va a dar cuenta que lo que estamos hablando está concerniente Amén. al regreso, a la venida del Señor. Dice el verso 22, el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice a continuación? El Señor Viene. el Señor Viene. Abraham, el padre de la fe, en el tercer día y antes que éste concluyera, ofreció, sacrificó lo que él más amaba. Ahora, una pregunta personal y muy a la conciencia que Dios nos hace. Amén. ¿Queremos irnos con el Señor? Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pero habrá algo que entre este regreso, en este tercer día, todavía no estamos dispuestos a sacrificar. Gloria a Jesús. ¿Saben lo que aprenden los hombres y las mujeres del tercer día? Aprenden a dar a Dios lo mejor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Ah, qué poco amén. Gracias. Todavía no entienden la palabra de Dios. Abraham, Amén. en el tercer día, él no dio lo peor. Así es, Señor. Amén. Dio lo que más le costaba. Amén. Así es. No dio lo que le sobraba. No, Señor. Así es, Jesús. Su único hijo. Amén. Así es, Señor. Amén. Y en el nombre del Señor Jesús, si queremos irnos con el Señor, primero Gloria a Jesús. tenemos que entregar a Dios Amén. lo que más amamos. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Jesús. El segundo ejemplo bíblico lo tenemos también en el mismo libro de Génesis. Vamos al capítulo 40, verso 20 y verso 21. Génesis capítulo 40, verso 20 y verso 21. Y sucedió, verso 20, Génesis capítulo 40, verso 20 y verso 21, ¿cómo dice? Miren, vamos a detenernos por un momento. Tercer día. Los dos estaban en la cárcel. En el tercer día. Y lo que debe llamar nuestra atención, ambas cabezas son levantadas. Esto nos está hablando que en el tercer día los ministerios tienen que estar en vigencia. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Si seguimos leyendo, Gracias. hay dos cabezas que son levantadas. Amén.
la del copero y la de él, ¿en medio de quién? Ahora lean ustedes el verso 21. Ahora quiero pedirle que lean ustedes el verso 22. Ahora, en el nombre del Señor Jesús, los hombres del tercer día levantan cabezas, ministerios, para ser honrados Amén. por Dios. Gloria a Jesús. Pero al mismo tiempo, así como se levantan los verdaderos ministerios, los falsos ministerios van a morir. Así es. Amén. 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 El que tiene seguridad Amén. de que Dios lo llamó, lo escogió y lo separó, jamás se va a retractar. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero el que ha sido llamado Gloria a Jesús. por los hombres Amén. tendrán que morir. Amén. Así es, Jesús. Y si usted no lo cree, veamos a Saúl y a David. Así es, Señor. Saúl fue elegido por el pueblo Amén. porque representaba al pueblo. Amén. David fue elegido por Dios Amén. porque representaba Adiós. a Dios. Amén. Amén. En uno había demasiada unción, Amén. en el otro había destellos de unción. Así es, Señor. Porque la verdadera unción no es solo cuando predico o enseño. Amén. La verdadera unción está conmigo todos los días. Amén. Porque es promesa de Dios Amén. no abandonarme. Amén. Estaré con vosotros Amén. todos los días hasta la consumación de los siglos. Amén. Amén. En uno la copa rebosaba Amén. Así es. Gloria a Jesús. Aleluya. y el otro solamente quedó con el primer cambio. Así es, Señor. Iglesia del Señor Jesucristo, antes que seamos arrebatados, los ministerios verdaderos Gracias. tendrán que ser levantados. Amén. Así es. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Sí, sí. Una cosa es ser pastor, Gloria a Jesús. una cosa es ser evangelista, una cosa es ser profeta, Amén. una cosa es ser apóstol, una cosa es ser, porque están en los ministerios, Así es. doctor. Pero la diferencia está que una es por vocación Amén. y la otra es por obligación. Así es. Una es por no quedar en vergüenza Así es. y la otra es porque Dios igual lo va a dejar en vergüenza. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. No sé si me van entendiendo. Amén. Amén. Gracias. En el tercer día, como lo dijo el profeta Malaquías, Amén. va a quedar manifiesto en forma verdadera y genuina el que sirve a Dios y el que no Así sirve es, Señor. a Dios. Amén. Gracias. Señor. ¿Por qué cree usted que cada vez las verdaderas reuniones apostólicas son menos concurridas? Así es, ¿Por qué Señor. cree usted que hoy día los pastores no tienen ningún ánimo de aprender la palabra de Dios? Porque son profesionales, Así es, pero Señor. no tienen vocación. Así es, Señor. El que tiene vocación tiene necesidad de aprender. Amén. Así es, Y Señor. no del más grande, aún del más pequeño, Amén. tiene necesidad de aprender. Amén. Así es, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Así es, Señor. ¿Por qué no vienen? Aleluya. Así es, Señor. Gracias. Porque no tienen necesidad. Amén. Ahora, en este proceso del tercer día, nosotros los creyentes, los verdaderos, estamos viviendo sin sabores. Así es, Señor. Y si hay alguien que en esta hora no lo confiese, yo lo puedo decir a viva voz. Amén. Estamos viviendo sin sabores. Así es, Señor. Amén. Amén. El caminar
se nos hace cada día más difícil. Sí, Señor, amén. ¿O no se nos hace difícil el caminar? El caminar se nos hace más difícil. Amén, así es. Pero demos gracias a Dios porque todavía estamos caminando. Amén, así es. Mientras muchos abandonan, Así es. dé gracias a Dios porque usted todavía puede caminar. Amén, así es. Gloria a Jesús. Dé gracias a Dios porque todavía tiene sus manos puestas en el arado. Amén. Gloria a No porque seamos más capaces o más grandes que otros, sino que simplemente reconocemos misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Es que al tercer día muchos van a abandonar la casa de Dios. Al tercer día muchos nos dejarán. Así es. Van a levantarse los Demas, se van a levantar los Alejandros, pero gracias a Dios por los fieles Timoteos. Gracias a Dios por los fieles Lucas. Gracias a Dios por los fieles Marcos. Amén, así es. Gloria a Jesús, aleluya. Sí, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Confirmémoslo por la palabra de Dios. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 30. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Primera de Samuel capítulo 30. Amén. Gloria. Y leemos del versículo 1, donde dice el libro de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag. Y fíjense, nuevamente me llama la atención, al tercer día. Aleluya. Gloria a Jesús. No me mire a mí, mire la escritura, Amén. porque yo soy re feo. La escritura es maravillosa, purificada 7 veces, es viva y eficaz. Amén. ¿Cómo dice el verso 1? Cuando David y sus hombres vinieron, sigan leyendo. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4, léanlo ustedes. Fíjense, el tercer día no concluye. Al tercer día comienza todo esto a acontecer. Todo esto comienza a suceder. Y yo les pregunto a usted, en este último periodo de tiempo, ¿nos ha tocado o no nos ha tocado llorar? Amén. Así es, Señor. Amén. Señor, amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga a los 5 que hablan verdad. Gracias, Señor. Y Dios enjuicia a todos los mentirosos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Pero nos ha costado llorar. Amén. Así es, Señor. Este tercer día Amén. nos hemos tenido que lamentar. Gloria a Jesús. Y como dice el verso 4, David y la gente que estaba con él alzaron su voz hasta que no les quedaron fuerzas Amén. para llorar. Así es, Señor. Pero en el nombre del Señor Jesús, permítanme traerle buenas nuevas para los que Amén. lloran. Amén. Saben que yo tengo una gran preocupación, y esto es a nivel general. Aleluya. ¿Sabe usted que la gran parte del liderazgo hoy día no llora? Hay pastores que no lloran. Así es, Señor. Gracias. Y eso significa dos cosas: no hay quebrantamiento. Amén. Así es.
Y cuando no hay quebrantamiento, hay que entrar a preocuparse. Amén. Sí, el Señor. Una telenovela lo hace llorar. Sí, Jesús. Si le dicen que su viejita está enferma, lo hace llorar. Pero si Dios no nos hace llorar, Aleluya. usted no es digno de consolación. Sí, el Señor. Porque el Señor dijo, bienaventurados los que lloran, Amén. porque ellos recibirán consolación. En el libro de los Salmos Dios dice que Él tiene una redoma. Y en esa redoma Dios tiene cada lágrima. La que usted no ha contabilizado, Dios se las tiene contabilizadas para que cuando nos encontremos con Él, el Dios de toda consolación, Señor. pero el tercer día, Ya. y quiero que lea conmigo el verso 6, el tercer día, miren lo que acontece con David en el tercer día. ¿Saben que hay algunos que no lloran porque Sí, el Señor. no tienen problema económico, pero sus problemas espirituales son muy profundos? Sí. Mayor prioridad tiene su trabajo que doblar sus rodillas delante de la presencia de Dios. Pero Dios se encarga de una u otra manera de afligirlo. Pero yo prefiero ser afligido ahora, porque esta es una leve tribulación, Amén. Así es. antes que ser afligido en una gran tribulación, Así es, Señor. cuando usted ya sabe Amén. que el solo hecho Gracias. de estar bajo el nombre ya no tiene segunda oportunidad. Así es, Señor. Amén. Esta es nuestra oportunidad. Amén. Pero quiero decirle en el nombre del Señor Jesús Gracias. que cuando David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Así es, Señor. El tercer día el diablo nos ha puesto el pie encima. Así es, Señor. Amén. Nos va a resultar esto, que es diferente a los que no están con Dios. Sí. A los que no están con Dios les resulta absolutamente todo. Así es. Supiera usted cómo, y quiero decirle en el nombre de Jesús, los bienes materiales no son sinónimos de bendición. Así es, Señor. Amén. Tampoco no quiero decirle que usted vive en una pobreza total, pero no está equivocado usted. Amén. Sí. Está equivocado. Amén. Gracias. Porque mientras más sirva al Señor, el diablo más le va a quitar. Así es. Amén. Así es. Más le va a quitar. Amén. Pero miren lo que dice el verso 6. Y David, si lo leen conmigo, se angustió mucho. ¿Cómo se angustió? Mucho. David se angustió mucho. El que tenía el corazón de quién? Dios. Se angustió mucho. Se angustió mucho. Amén. Si usted no siente ninguna angustia, ¿sabe por qué se angustió él? No solamente por lo que a él le estaba aconteciendo. Se angustió por su propio pueblo. Así es. Así es, Jesús. ¿Saben que yo doy gracias a Dios cuando alguien cercano a usted empieza a sentir aflicción? Porque es la única forma de verlo llorar. Gloria a Jesús. Pero llora usted por el pueblo de Dios. Gracias. Aleluya. Se lamenta por él. Aleluya. Y David se angustió mucho. Amén. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero en el nombre del Señor Jesús, en el tercer día, Amén. en el tercer día, Amén. en el tercer día, es el día de fortaleza. Amén. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Porque el libro de Dios nos dice claramente, más David Gracias. se fortaleció. Amén. Más David se fortaleció Amén. en Jehová, su Dios. Amén. Lo podemos repetir, más David Se fortaleció en Jehová, su Dios. en este tercer día, repítalo conmigo, en este tercer día, hoy Amén. yo me fortalezco Amén. en Jesús, Amén. mi Dios. Sí, Señor. Lo podemos repetir más fuerte, hoy yo me fortalezco en Jesús, mi Dios. Dios. Aleluya.
Es el tercer día ¡Aleluya! donde Dios tiene que curarnos. Es el tercer día donde tenemos que recuperar todo lo que los amalecitas nos han robado porque no le pertenece. Gloria. Gracias. Gloria. Gracias. Gloria. Quiero decirles que al tercer día Amén. Gloria. Dios nos va a dar más años para vivir, Amén. Gracias. pero con un propósito, con un fin. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. No voy a volver atrás para explicar que el tercer día estamos hablando de un día profético. Ah, que poco lo entendieron. Vuelvo a repetir, estoy hablando de un día profético. Amén. Y profético porque en Dios los días son muy diferentes a los nuestros. 1000 años nuestros para Dios son un día. ¿Y cómo nos dice el libro de Dios? En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5 y verso 6. ¿Cómo nos habla la palabra del Señor? Vuelve y di a quién: príncipe de mi pueblo. Así, el Dios, yo he oído tu oración. He aquí yo te sano. Al tercer día Amén. subirás y al tercer día Amén. escucharás en la casa de Jehová que yo añadiré a tus días 15 años. ¿Para qué fueron añadidos esos 15 años? Si usted lee el verso 6, ¿para qué fueron añadidos esos 15 años? Pero léanlo ustedes, ¿para qué fueron añadidos? Liberaré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y al rey de la ciudad por amor al mismo y por amor a la vida de mi siervo. ¿Por qué no te has muerto? Porque para el diablo seríamos una gran bendición que él se deshiciera de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿O cuántos todavía están diciéndole: Señor, llévame? Y ustedes saben que lo único que le dicen al Señor llévame es porque nunca han amado al Señor. ¿Les parece que recordemos lo que dice el libro de Proverbios? Porque es mejor hablar por la palabra del Señor Jesús. Vamos al libro de Proverbios. Y en el capítulo 8, versículo 36, esos que dicen: Señor, llévame, me quiero morir. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Que realmente nunca ha amado a Dios. Dice el verso 36: mas el que peca defrauda su alma, y todos los que me aborrecen. ¿Sabe? ¿Usted está aborreciendo qué cosa? A Dios. ¿Está aborreciendo a quién? A Dios. Ahora, si en el tercer día Dios nos está prolongando más años de vida, yo no puedo hablarme a mí mismo que estoy inservible para que otro tome mi lugar mientras Dios no me lo declare, mientras Dios no me saque, porque el que pone reyes y quita reyes es Dios. Sí, Señor. Pero mi pregunta va: si en este tercer día el Señor nos está dando más días, ¿en qué los vamos a usar?
¿Qué vamos a hacer con esos años que el Señor nos está dando? ¿Para qué los queremos? ¿Para qué los deseamos? Lo desearemos para que apresuremos el regreso del Señor y entre el último de los gentiles, o vamos a desear una prolongación de años para afanarnos más en nuestro trabajo, disfrutar más del mundo y dejar de anunciar la palabra de Dios. Siervos y siervas de Dios, esta palabra de Dios es para aquellos que creen que el Señor Jesús viene. Amén. Amén. Y hay tratos donde Dios, en forma personal, va a tener que tener con nosotros. En forma personal, en el tercer día, Dios nos va a tener que quitar nuestra testarudez. Sí, Señor. Amén. Disciplinas más de hombres que de Dios. Dios nos va a tener que quitar nuestra frialdad. Amén, así es. Aleluya. Señor. Gloria a Jesús. Y permítame mostrárselo por la palabra del Señor. Vamos al libro de Jonás. Y en el capítulo 1, libro de Jonás, capítulo 1. Y si lo tienen, vamos a leer desde el versículo 14. Cómo nos habla y cómo nos dice el libro de Dios. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Rogamos ahora a Jehová, no clamamos nosotros por la vida de Jehová. ni pongas sobre nosotros la sangre, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amén. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron. Ahora lean ustedes el verso 17. Pareciera que no se nos dicen grandes cosas, pero si usted lee el capítulo 2, donde hay 10 versículos, usted se va a dar cuenta de que Dios, en el vientre del pez, hizo entender a aquel que hacía acepción de personas que Dios no lo hace. Así es, Señor. Amén. ¿Sabe lo que le hizo entender? Que a los desobedientes a Dios no le agradan. Así es, Señor. Ahí, en el vientre del pez, cuando comenzó a sentir lo que él quería que sintieran todos los ninivitas, porque muy merecido lo tenían. Pero no nos olvidemos que cuando mayor pecado hubo, sobreabundó. Gracias, Jesús. Aleluya. Qué difícil es poder entender a un pecador cuando yo estoy al otro lado. Así es, Señor. Que le caiga fuego del cielo. Así es. Pero gracias, Señor Jesucristo. Amén.
Porque cuando sintió que el agua le estaba rodeando, Amén. cuando sintió el abismo, cuando sintió el alga, Así es, Señor. cuando sintió que también los flujos, Amén. que el gran pez derramaba, Gloria. lo comenzó a sentir en su cuerpo. Amén. Así es. Fue ahí cuando se sintió Gracias. que el único que lo podía sacarlo era Dios. Así es, Señor. En el nombre del Señor Jesús, Gracias. hombres y mujeres, Amén. y especialmente varones, Gloria a Jesús. que están desobedeciendo para lo que Dios los llamó, Dios le da la oportunidad en este último tiempo. Así es, Señor. Amén. Cuando desfallecía mi alma, Amén. me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. El verso 8 del capítulo 2 de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, Abandona. ¿dónde tuviste que aprender, Jonás? En el vientre del pez. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Y miren lo que dice el verso 10. Lean ustedes con fuerza. ¿Dónde tuvo que tratar Dios con Jonás? Al tercer día, en el vientre, Jonás tuvo la oportunidad, la segunda oportunidad. Amén. Pero ¿qué acontecería si en mi vida no hubiera ninguna oportunidad más? ¿Sabe lo que tenemos que reconocer? Que mientras más nos estamos acercando al fin, la misericordia de Dios para con sus hijos va a ser mayor. Amén. Así es. Pero el hecho de que sea mayor, nosotros no estamos llamados a pisotearla. Así es, Señor. Tenemos que reconocer, porque para siempre son sus misericordias. Amén. Sí, Señor. Cada día son nuevas sus misericordias. Tenemos que entender que el Señor no actúa como nosotros, lento para la ira, y el Señor es grande en misericordia. Así es. El Señor es grande en misericordia. El Señor es grande en ¿qué cosa? Misericordia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 27. Verso 18 y verso 19. Y le pido a ustedes que lean como apostólicos y luego nos saltamos al verso 21. ¿Cómo dice el libro de Dios? Pero siendo aquellos con una gloriosa tempestad, al siguiente día se empezaron a imaginar. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos a la víctima. ¡Siervo de Dios! Hay que comenzar a echar Amén. Amén. con nuestras propias manos. Y para aquellos que les gusta la demostración bíblica, Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor una gran nube de testigos, Así es. Amén. dice a continuación el libro de Dios: despojémonos Amén. de todo peso y del pecado. ¿Qué es lo que hay
que hacer. Empezar. Amén. ¿Empezar qué cosa? A despojarnos. Amén. Señor, esto no te agrada. Así es. Tengo que despojarme. Amén. Así es. Esto no te gusta. Así es. Tengo que despojarme. Amén. Sí, Señor. Y ahora, para concluir, y para que usted crea que lo que estamos hablando es palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 19, libro de Éxodo capítulo 19, versículo 7. Entonces vino. ¿Quién vino? Vino Moisés. Llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven ¿qué cosa? Verso 11. ¿Saben cuál es el propósito de esta palabra? Prepararnos. Amén. Así es. El encuentro, la venida del Señor Jesucristo no es una fábula. Así es, Señor. Lo crea usted o no lo crea, lo confirme o no lo confirme, esté frío en el día de hoy o no esté frío, me da exactamente lo mismo. Pero en el nombre del Señor Jesús, yo vengo a decirle al pueblo de Dios: Gracias. tenemos que estar preparados Amén. para el día tercero, Amén. porque al tercer día el Señor descenderá Así es. a ojo de todo el pueblo del monte de Sinaí. Yo no estoy preocupado de los impíos, Amén. aunque ellos están más preocupados que nosotros. Yo no estoy preocupado del mundo científico, aunque ellos están más preocupados que nosotros. Pero en el día de hoy necesitamos un movimiento del Espíritu Santo, porque el Señor viene. Y los que tenemos esta esperanza hoy día más que nunca, en este tercer día, tenemos que abrazar todas las misericordias de Dios y despojarnos de todo lo que Él nos hace. Así es, Señor. Gloria. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús. El tercer día Amén. no era un día preparado para los egipcios. Gracias, Jesús. El tercer día Amén. es un día preparado Aleluya. para el pueblo de Dios. Sí, Señor. El tercer día Amén. es un día preparado Amén. para aquellos que, a pesar de estar enfermos, llegan a la casa de Dios. El tercer día es para aquellos que, a pesar de tener un cáncer en su cuerpo, igual se reúnen para glorificar a Dios, porque esta carne se va a deshacer, es corruptible, pero llegará el día en que le veremos tal como Él es. Y esta esperanza no nos avergüenza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Si hay algo que acá, aleluya, si hay algo que en esta hora Dios tiene que hacer por medio de su Espíritu Santo, hacernos sentir que Él viene. Y como Él viene, yo voy a donde Él es.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya. Hasta que Gloria. Gloria a Jesús. Vive. Gloria. Sí, Aleluya. Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos. Oiga, hoy día todos están preocupados Aleluya. por Corea. Gracias. Amén. Gloria a Jesús. Hoy día las grandes Amén, naciones Señor. están preocupados porque se avecina una guerra nuclear. Así es, Señor. Amén. Y a nosotros no nos debe de sorprender. Amén. Yo lo único que sé decirle que antes que esta guerra nuclear acontezca y antes que finalice el tercer día, Amén. por lo menos yo confieso mi fe. Amén. Yo tengo que salir. Amén. Sí, Señor. Amén. Yo no voy a esperar que mi carne se deshaga. Sí, Señor. Amén. Yo espero el glorioso y bendito día. Está por manifestarse. Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos al Salvador nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, para que este cuerpo de bajeza se transforme en un cuerpo de gloria. Gloria. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Señor. Gloria y Aleluya. Sí, Señor. Para ustedes esta palabra, Gloria a Jesús. para ustedes que le ha costado caminar, Señor. Gracias, Jesús. no para aquellos que tienen todos los beneficios de movilizarse, trasladarse de un auto a otro punto, Gracias. sino que aquellos que cada día, Gracias. aunque sea al final, Gracias, Señor. llegan a la reunión. Gloria a Jesús. No se pueden quedar en sus hogares porque la televisión no satisface. No se pueden quedar en sus hogares porque las conversaciones y las truhanerías no satisfacen. Hay una necesidad mucho más grande. Es el reunirme donde Dios me está hablando y donde Dios me está preparando. No para quedarme, sino para irme con Él. Pero el tercer día va a ser un día de grande sorpresa, porque uno será tomado y el otro será dejado. El tercer día va a ser un día de grande sorpresa. Dos estarán durmiendo en una misma cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Pero antes que esas sorpresas nos tomen antes de tiempo, ¿por qué no buscamos al Señor mientras pueda ser hallado? Gracias, Jesús. Sí, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias. Amén. Permítanme hablarles esto último. Gloria a Jesús. Hermano Alan. Gracias. ¿No está el hermano Alan? No sé si con la guitarra me puede acompañar o con eso, bueno. Con las dos cosas juntas. Gracias. No sé si me da un sol mayor. Pero yo quiero pedirle a la iglesia que abra su Biblia en el libro de Esther. Gracias. Y esto me ha llamado más la atención. Alabado sea el Señor. Amén. Hace muchísimo tiempo que el Señor me viene amonestando con lo primero. Gloria a Jesús. No, va a tocar él solo, por favor. Perdón, hermano.
Ya va a llegar otro pastor más joven y Gracias. lo va a entender ustedes, pero ustedes no me van a entender a mí, así que déjenme así. Gloria a Jesús. En el capítulo 1 del libro de Esther, no lo abran. Pero saben, la esposa del rey se le tuvo que llamar la atención. Esto métaselo en el bolsillo, en el oído, que se le traspase. Pero hay muchas esposas que dejan en vergüenza a sus esposos. Y el Señor quita esposa y no le trae otra esposa inmediatamente, sino que hay un desfile de modelo, y en ese desfile de modelo viene una que no representa ninguna nación en especial de los que ellos creían, una que era israelita. Inmediatamente no se unió al rey. Un proceso, un periodo de tiempo. ¿Saben por qué? Ella pasó 6 meses, y 6 meses, que son 12, metida en aceite especial. No, Dios no quiere cualquier esposa para ustedes. Gracias. Y Dios tampoco, ¿sabe por qué? Porque Él tampoco no va a llevarse cualquier esposa. Así es, Señor. ¿Sabe lo que hizo con Israel? Amén. O sea, es mucho más profundo. Gloria a Jesús. A Israel la desechó. Amén. ¿Sabe por qué? Para tomar esposa. Gloria a Jesús. Amén. Y Él, antes que lleguemos a ese glorioso día, Amén. nos está hermoseando. Así es, Señor. Pero ya no con aceites humanos. Aleluya. Nos está hermosando las almas. Nos está hermoseando con el aceite del Espíritu Santo. Si ustedes tienen abiertas sus Biblias en el capítulo 4, algunos cerraron Esther. ¿Saben dónde está Esther, no es cierto? Gracias. En la Biblia. Gloria a Jesús. En Gracias. el versículo 11. Gracias. A ver si me da mejor un mi mayor, a ver si anda bien ahí. No sé por qué ando mal. Fa, puede ser. O usted me sigue a mí mejor. Tengo problema con mi oído. Gracias. Usted me sigue. Pero en el capítulo 4, verso 11, inmediatamente la que iba a ser reina no se presentó. Usted no diga amén si no lo lee. Tienen el libro de Esther abierto, ¿no? Amén. Lee Esther capítulo 4, verso 11, como dice. O sea, Esther inmediatamente no se presentó al rey. Gloria a Jesús. Siendo reina, hubo un periodo donde estuvo separada. Amén. ¿Lo entiende usted o no lo entiende? Amén. O sea, eso se llama para los cristianos tribunal Gloria a Jesús. de Cristo. Amén. Para llegar y estar con el rey, hay que pasar por el tribunal de Amén. Cristo. Gloria a Jesús. Porque vamos a pasar a ser reina. Amén. Así es. En el capítulo 5 de Esther, verso 1. Aconteció
al tercer día. Ahora entremos en esto. Y esto tiene una gran particularidad. Amén. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Así es, Señor. Amén. ¿Verdad? Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Hasta ese momento no había una relación. Esther todavía no se había presentado delante de quién. Y si ustedes siguen leyendo conmigo, miren lo que dice el libro de Dios. Entró en el patio. ¿Y qué más dice? Al tercer cómo han tratado de ilustrar y pintar al Señor Jesús. Pero al tercer día yo le veré. Amén. Gloria a Jesús. Le veré tal como Él es. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Sin ninguna vanagloria ni orgullo. Los discípulos que estuvieron cerca del Señor Gracias, Jesús. le vieron en un tabernáculo de carne. Amén. El privilegio que va a tener la iglesia, Gracias. conforme a Isaías 9:6, le va a ver como el Dios fuerte, Amén. el Padre eterno. Amén. Anda, gracias. Yo lo único que he venido a decirle en el día de hoy, preparémonos Amén. para ese glorioso día. Gracias. Amén, Señor Jesús. Gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ahora le pregunto yo a usted, Gracias. ¿está preparado para ese encuentro? ¿Se ha dado cuenta que este último tiempo, y quienes ya estamos pasando ya las metas que el Señor nos ha dado como ley en cuanto a nuestros años, amanece y anochece? Ahora voy a hablarle a los viejos. No sé si les acontece a ustedes. Los jóvenes no tienen problema. Gloria. Pero usted se levantó y ya se está acostando. Así es. Gracias. Pero gracias, Señor, Amén. porque Amén. por amor a tus hijos, Amén. también los días tienen que ser acortados. Amén. Gracias. O sea, si usted no entiende el tiempo y usted lo quiere alargar para concluir los mejores negocios, yo quiero concluir el mejor negocio. Amén. Sí, Señor. Y en lo que dijo Dios en los días de su carne, en los negocios de mi Padre. Amén. Gracias. Deme la nota, hermano, por favor. Gracias. No tarda, no, esa no es la nota. ¿Ah? No, que si no me voy a perder yo. ¿Qué nota es esa? La que me do, no, de un re mayor o un mi mayor. No, tampoco. Gracias. ¿Me pueden acompañar con la guitarra? Por favor, con la guitarra. Por menor, por favor. Una nota menor.
Por ese amor tan grande, por esa misericordia. No tardará, Cristo muy pronto vendrá. No tardará, nos iremos con Él. Los años son meses, los meses semanas, las semanas son días, y en cualquier día nos iremos con Él. No tardará, Cristo vendrá otra vez. No tardará, nos iremos con Él. Los años son meses, aleluya, meses, semanas, las semanas son días, y en cualquier día nos iremos con Él. No tardará, Cristo vendrá. Señor Jesús, cuán difícil se nos ha sido caminar, Señor, fácil no nos ha sido, Señor. La deslealtad del Señor, los sinsabores que constantemente tenemos que enfrentar. Pero tampoco, Señor, nos alejamos de ti avergonzados, sino que queremos en esta hora, Señor, recuperar ese amor que hemos perdido por ti, Señor. Señor, como humanos que somos, Señor, no nos damos cuenta que quienes más perdemos no eres tú, Señor, somos nosotros. Una vida sin espíritu, Señor. Una vida sin oración. Una oración sin súplica, Señor. Tiene que despertar nuestras vidas espirituales, Señor. No a ser peores, sino que a ser mejores, oh Dios. Y por eso que te rogamos, Señor, que en esta hora, Señor, nos ayudes para reconciliarnos contigo. Señor, te hemos fallado tanto, Señor, pero no queremos abusar de tu misericordia. Señor, Señor, Dios mío, por favor, ven a ayudarnos, Señor. Dios mío, ven a socorrernos en esta hora. Señor, ¿cuántos con honestidad te están buscando? ¿Y cuántos, Señor, sin embargo, se han quedado en sus bancas sin sentirte, Señor? Porque su caminar es el mismo que han tenido, Señor, durante todo su tiempo. Pero en esta hora, Señor Jesús, ven a ayudarnos en esta hora.
cántico, Señor. Señor, no queremos memorizar una oración, sino que queremos recuperar lo que hemos perdido, Señor. Señor, si yo te he defraudado, perdóname. Señor, si no he dado más de lo que tú me has exigido, perdóname, Señor. Pero yo quiero ir contigo, Señor. Señor, está tan próximo el día de nuestra redención. Señor, está tan cerca el día, Señor, que tenemos que prepararnos para irnos contigo, Señor Jesús. Oh. Señor Jesús. Dios mío, con lo que tenemos. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este tercer día, donde han sido días de sinsabores, días donde hemos sido angustiados,
de diferente forma y manera, también el Señor tiene que alegrar nuestros días.